Yo quería hacer el tema de autopartes y me gustaría que lo explique después, en alguno de los medios electrónicos, porque lo he leído por ahí escrito, pero se habla poco y qué sé yo, siempre tengo la imagen cuando estamos en la radio del tipo que está laburando en el taller y demás, y quizás es para él en quien más importa. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata? A ver, hoy hay la idea es ponerle un poco de freno a lo que es las políticas de importación de insumos que ponen en riesgo hoy la industria en la Argentina. O sea, la idea es que los componentes que utilizan los autos, la mayoría sean producidos y fabricados en la Argentina, y no solamente la Argentina sea una industria de ensamble, sino que sea de producción. Esto genera mantenimiento de fuente de trabajo y un adicional, pero a la vez, ¿por qué nos interesaba a nosotros? Porque están dadas las condiciones que si esto se da, haya terminales automotrices que empiecen a invertir en el interior y en lugares donde hoy no hay inversión en materia de industria automotriz, ¿no? Entonces, ¿hay algún ejemplo de eso? ¿Algún avance incipiente? Y bueno, estamos ahí, nosotros estamos tratando de... ¿Tiene algún dato y no lo quiere contar? Esa cara se la conozco. Estamos hablando con nosotros. A ver, el presidente del bloque nuestro es Desmata, es uno de los impulsores de esta ley, y hemos tenido mucho diálogo. Creo que hay muchas provincias que tienen parques industriales y que serían una buena alternativa que estas terminales de autopartes puedan radicarse en el interior y no... Hay un compromiso de que las nuevas inversiones no sean en los lugares donde siempre... Claro, no sean en Pacheco. Y ahí estamos trabajando para eso. Pablo, ¿qué opinión tenés de la ley de reforma política que presentó el presidente Mauricio Macri hace apenas 1 o 2 semanas? Bueno, esa parte de la agenda que preguntaba Analía recién es esa. Creo que nosotros arrancamos ahora con este tema. En líneas generales estoy a favor, obviamente, que me parece muy importante que la nación adopte el sistema que en Salta venimos aplicando del año 2009. Creo que para nosotros es un reconocimiento de que el camino que implementamos en desde el 2009 ha sido el correcto. Y hoy es común sentir hablar de que la boleta única electrónica es lo mejor, pero en el año 2009 hubo que hacer toda una discusión aquí para empezar a ejecutarla, y muchos no estaban conformes y algunos desconfiaban. Hoy es un sistema consolidado. A nosotros desde Salta nos da, digamos, orgullo que sea el sistema que se decide adoptar en el país. Estoy de acuerdo con la reforma en general. Solamente hay un tema que no estoy de acuerdo, y que es la modificación en las PASO. O sea, que no se le permita a la gente combinar candidatos de distintos partidos en las PASO. Eso me parece claramente un retroceso, una limitación a la libertad de elección, una limitación a la oferta electoral. Yo no veo por qué, si hasta ahora en una elección PASO vos podías combinar un candidato a presidente de un partido con un candidato a diputado nacional de otro, ahora no lo puedas hacer. Yo lo discutí este tema porque he podido tener acceso a los anteproyectos y digamos, por la experiencia de la implementación en Salta, hemos sido bastante consultados en este tema, y un poco la respuesta es no, porque en la provincia de Buenos Aires, al haber tanta cantidad, se nos complica la pantalla de grabar. Digo, bueno, vos no podés trasladar los programas dentro de una provincia al resto del país, pues es muy poco federal. Pero y además, digamos, provincia de Buenos Aires en ese aspecto funcionó mal porque se distorsionó, digamos, en función de lo que ocurrió, del crecimiento poblacional. Sí, porque no podés aparte trasladar esta realidad al ahora, resto, por ejemplo, se eliminan las listas colectoras, hay una serie de modificaciones que te va a ordenar mucho más la oferta. Claro. Pero para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que se plantea en esta reforma? Es que cuando vos vayas a votar, tenés que elegir primero la interna en donde querés participar. Si vos decidís elegir la interna, en las PASO hablamos, ¿no? Del Partido Justicialista, entrás ahí y tenés que combinar candidatos dentro de ese partido. Si vos decidís dentro a la de Cambiemos o al del Partido Obrero, lo mismo. No podés decir, bueno, yo elijo un candidato a presidente de uno y diputado nacional de otro. Eso es un retroceso. Para mí, la reforma en la PASO es un retroceso dentro del sistema democrático y claramente limita la libertad de elección. Es una observación que nosotros ya venimos haciendo, la vamos a hacer, vamos a trabajar en la Cámara para tratar de dar vuelta a eso, ¿no?
con el tema por suerte con el tema del voto voluntario obligatorio se pudo rectificar, porque el proyecto original era de que el voto sea voluntario. Ese es un tema muy discutido, pero creo que yo me incluyo dentro de aquellos que creen que la autoridad política debe tener la mayor cantidad de sustento y de legitimidad posible. Y más en la Argentina. Ahora, sí. Más en la Argentina, donde por ahí en otros países, muchos dan el ejemplo de Estados Unidos. Sí, vos vas a Estados Unidos, la gente por ahí ni se interesa de la elección, pero después acepta el resultado. Legitima, claro. El problema acá es que vos no vayas a votar y después se transforme en una mayoría que plantea una exigencia a algo donde no hubo participación. Entonces, yo creo que la Argentina todavía necesita la obligatoriedad mayor te da gobernabilidad institucional, por lo menos. Yo creo que sí, más por la particularidad de la Argentina, no todas las sociedades son iguales. Eso, por suerte, se cambió, se sigue manteniendo la obligatoriedad del voto. Ahora estamos por sacarla en la primaria. En la primaria, exactamente. ¿Y cómo lo ves eso? No, yo creo que tiene que ser para la primaria y para las dos. Sí, porque la primaria es la conformación de los partidos que después van a llegar a la general. Y ahora, ¿qué pasa con las primarias donde, por ejemplo, el justicialismo lo hizo en muchos distritos, ¿no? Esto de que iba una interna que era, entre comillas, ficticia, porque no se presentaba nadie del otro lado. Digamos, se puede trabajar eso también, porque es como que, ¿viste? Y aparte se empieza a medir, ahí es como una cosa que pasa tiende más que la primaria establece también el tema del tope, ¿viste? O sea, vos tenés que llegar al 1,5% del padrón, con lo cual igual la paso la tenés que hacer indefectiblemente, haya uno o más. ¿Se puede bajar eso, por ejemplo, para que sea un poquito más? Sí, eso sí. Lo que sí, creo que hay que ir a un proceso de por más que sea cada provincia libre de elegir la fecha, hay que tratar de tener un mayor nivel de coordinación de la fecha de elecciones. Sí, es verdad. Pasó en el ha sido muy desgastante. Yo soy un abanderado de que la gente no está cansada de elecciones. Para mí, eso es un problema que lo hemos instalado nosotros, la prensa y un poco la clase dirigente, de que la gente está cansada. Yo en las encuestas no vi que la gente diga, miren, estoy podrido de elecciones. Eso para mí, y nadie me ha podido demostrar lo contrario, ¿no? Porque a la gente le gusta opinar, Pablo. Sí, y vos dijiste una cosa, la podés ordenar mejor. Está bien, pero vos dijiste una cosa en una charla, perdón, que esto le quiero dar un crédito a Pablo, que verdaderamente un día así, viste, en esas charlas que de pasada, así, viste, estábamos escuchando, yo no estaba muy metido en la conversación, pero en ese momento estaba escuchando y vos dijiste una cosa que después resultó así, pero digamos de una contundencia total, y es la gente, digamos, los cambios, la gente no avisa los cambios, digamos, la sociedad cuando va a hacer un cambio no te lo avisa, los cambios ocurren directamente, pum, y un día y te enterás el día de la elección, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me da la sensación de que, bueno, no sé, la Argentina puede avanzar en el sentido de trabajar la política sin temor a perder representatividad, no sé. No, a ver, la separación de las elecciones tiene una parte positiva, que es que te permite focalizar en realidades muy puntuales. Cuando vas a una elección a gobernador en fecha distinta a la de presidente, te permite hacer análisis mucho más focalizados y no ese famoso arrastre. Claro. Ahora, hay que ordenarlo. Ahora, la inversión económica que significan procesos electorales divididos también es muy grande. Ojo que nosotros teníamos casi teníamos una obligación porque los sistemas son distintos. Ahora, claro, si el electrónico te sintetiza la nacional y la provincial, permitiéndote esta cuestión de combinar categorías y demás, a mí lo que me preocupa es que estas limitaciones de combinar categorías te van a terminar justificando las listas sábanas. De nuevo, tal cual, el arrastre. En el proyecto dice contra las listas sábanas y demás. Y la verdad que eliminando esta posibilidad de combinar candidatos de distintas categorías en las PASO, y te lleva a la lista sábana, te obliga a votar toda una lista de un mismo partido en una PASO. Y si vos no querés... Claro. Porque, a ver, hay una realidad. La mayor cantidad de gente hoy en Argentina son independientes. Se invirtió la cuestión de hace 30 años. Y los partidos están cada vez más desdibujados. De hecho, nos gobierna alguien que no tiene un partido tradicional, no proviene de un partido tradicional de la política argentina. Bueno, es un emergente, tal cual, vos lo dijiste, de una realidad muy particular. Ahora digo, si la mayoría de gente es independiente en la Argentina, ¿por qué la tenés que obligar a meterse en la interna de un partido?
¿Por Cuando qué? puede jugar en todas. Es contra natura, ¿entendés? Claro, Más o sí, menos. sí, Porque sí. si vos decís, vos tenés hoy una mayoría, vos cruzás a cualquier vecino que pase en este momento, va a preguntar, y la amplia mayoría no tiene afiliación. Y sin embargo vos le decís, no, para las PASO tiene que usted elegir, meterse a un partido y solamente puede votar candidatos del partido que usted eligió. Entonces vos decís, pero si yo soy independiente, yo quiero combinar. No puede. Esta cuestión es querer ordenar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, tal cual. es erróneo. El ordenamiento solo lo tiene que dar, de lo que hablábamos recién, de los cambios, y de abajo hacia arriba. Esa es una gran discusión, y yo la verdad que estoy un poco asustado en eso, porque lo veo al gobierno sin voluntad de cambiarlo. Y bueno, vamos a ver. Pablo, la verdad que nos hemos pasado casi, 40 minutos hablando. Yo sabía que poquito nos podemos, pero bueno. Digo, ¿querés venir a hacer un programa de radio con nosotros? Pues digo, No me lo pidas 2 veces que te gusta. Es mi frustración. ¿En serio? Sí. Bueno, no, si ahora podemos hacer todos radio. No te preocupes. Me acabo de Está enterar bastante. que hay una persona conocida, amigo, que se va a dedicar al periodismo, leyendo el diario de hoy. Mira. Mire, te lo voy a mirar. Usted porque lee el diario. Hay que verlo con más Nosotros, atención. al diario. Está la publicidad ahí. Bueno, espere, porque ahora nos deja con la sorpresa. intriga, ahora nos deja con la intriga, no puede Hace ser. mucho que no lo veo, pero... Espéreme que me va a hacer buscar y me lo va a contar. Después lo buscamos, no, porque me No, da no lo voy a la hacer porque es otra radio, no lo voy a hacer. Claro, No, sí, lo digamos, no hay problema. ¿En qué radio y quién? Ya, dígame, ¿quién? Vamos, que ya sea. Busque. Sigo buscando. Che, ¿cuántas páginas tiene el diario de hoy? Yo lo veía más chiquitito. ¿Acá? No, acá. Una barbaridad. No, un ex mire candidato. usted. No, Pero es que no es ese. No es No, ese. porque este viene haciendo radio Ya hace lo un está montón. haciendo, a ver. Este señor es otro legislador capaz que nacional lo- que hace radio. ¿Por qué él puede hacer radio y nosotros? No. Qué barbaridad. Sí, señor. Entonces No lo estamos había hablando. visto. Listo, cerrame Bueno, la ya está, 8. ya está. No, pero Después lo vamos a- comenta. Pero lo voy a decir ahora. ¿Por qué me reta todo el tiempo? ¿Por qué las cosas? Yo quiero ser libre. Libre, mire. Déjeme con mi espíritu. Diga. Entonces, quien fuera vicegobernador de la provincia, Walter Guayar, durante 3 periodos aquí en nuestra provincia, arranca hoy con su programa de radio que se llama Charla Urbana. Fíjese en el dial si lo encuentra a las 11, en un ratito, comienza Walter Guayar con un programa. Pablo, estás invitado. El aire es nuestro. este programa, no, El aire es nuestro cuando quieras. A este, por supuesto. Muchas Siempre gracias, es interesante por hablar con Pablo, sí, que tiene claro, conceptos cómo de no. política y ayuda a entender un montón de cosas, ¿no? Así que gracias. La última. ¿Viste el programa donde participó anoche Cristina Kirchner? ¿Qué te pareció lo que dijo? No lo vi entero, me hubiese gustado verla más que escucharla. Creo que los reportajes de ese nivel son mejores cuando uno lo tiene. Cuando vemos la entrevistado. comunicación no Sí. verbal. A mí me parece que nos quedamos en la forma. Por fin habló. Yo quería. No. Pero bueno. Pero porque no, ¿sabes por qué? Porque vos prestás más atención. Cuando Sí, claro. vos tenés solamente televisión es eso. Y comunican muchas cosas. Exactamente. Su cara, Entonces, su gesto. a mí me parece bien que hable. Creo que dijo muchas cosas interesantes, otras que hubiese sido también interesantes que las pueda haber implementado. Los sistemas de auditoría de la obra pública les toca a todos, y hoy estamos viviendo consecuencias políticas por falta de haber esa parte. auditado. Pero bueno, vuelvo. Y después destaco lo que dijo, que le vaya mal a Macri complica a todos, porque eso tiene que ver no con una posición política, es entender que le va a ir mal a la gente. Sí, aparte a veces pegarse. Lo que no quiere decir que obviamente uno con Macri uno tiene sus diferencias. Me hubiese gustado por ahí escuchar un poco más de política del peronismo, qué piensa. Bueno, pero ahí tiró, ¿no? Que hay un rol de la oposición que hay que asumir, así que ahí les dio tarea. Porque El además peronismo se la va a despegó cobijar a de. Cristina. Se Sí, no, despegó tampoco del- vamos a esperar. A ver, te Digo, digo pero sinceramente, no lidera la oposición claramente, porque se tampoco, despegó ahí. yo creo que son momentos y son etapas. Creo que hoy la oposición y el peronismo ya tiene su propia dinámica y Eso creo te quería que decir. ¿La va a contener el peronismo? No, digo, y quiero no, creo que yo hagamos te lo digo, último, porque si no, Pablo. en eso creo que el peronismo va a la construcción de nuevos liderazgos. Pero aparte porque ella no quiere liderar el peronismo. Y en eso ella fue sincera, nos dijo a nosotros, 5 días antes de terminar el mandato, cuando se reunió, a mí el Partido Justicialista no me interesa, voy a construir otra línea de pensamiento.
quiero ser referente de una línea de pensamiento, no de un partido. Eso le interesaba a Néstor Kirchner. Fue una charla que tuvimos con ella antes de terminar su mandato. Eso le interesaba a Néstor Kirchner, a mí no. Por eso creo que está en la construcción de este frente ciudadano que le llaman. Y bueno, creo que... ¿Y quiénes están hasta ahora ahí, en ese frente? No sé. ¿Quiénes van a adherir? ¿Quiénes van a estar cerca? Y yo creo que por ahí los que referencien solamente una posición política en la figura de la expresidenta, los que entendemos que la política es mucho más que la referencia a una persona, sino una pertenencia a una idea, quedaremos en el peronismo y tendremos otra posición. En la Argentina hay algo que hay que entender. La persona que se creyó más importante que el peronismo le terminó yendo muy mal en política. Y esto le pasó a Menem, le pasó a Duhalde en su momento, y bueno, ahora está pasando también. Y esto, creo que, yo no quiero hacer definiciones categóricas, falta pasar mucha agua bajo el puente, pero hay un desgaste claro hoy que bueno, creo que va a dar lugar a una nueva etapa. Aparte, ¿no? Digamos, el desgaste en la política es... Y ojo, que nos puede llevar 2 horas más, pero sí. Una cosa son las políticas públicas. Yo comparto y defiendo muchas políticas públicas que se han hecho en la gestión anterior, fundamentalmente en políticas de inclusión, revalorización del Estado, cuestiones previsionales, tener el 98% hoy de nuestros abuelos jubilados, recuperación de YPF, ferrocarriles, un montón de cuestiones que tienen que ver con la reconstrucción de un tejido social destruido en la Argentina. El problema es que eso puede quedar hecho añicos si aparecen cosas que hoy son las que se están discutiendo, y eso es el final abierto que queda. Gracias, Pablo. Gracias, y las puertas abiertas cuando quieras venir por acá. 11 de la mañana, pausa en la radio, enseguida volvemos.